Yo creo que definitivamente el cuerpo de Ana Teresa Oropesa es de los mejores que ha pasado por el concurso de Miss Venezuela en toda la historia. Esta mujer es imparable, es imbatible, no hay nada, no hay ninguna que le pueda ganar. Muy cálida, pero muy retraída, muy tímida, de esas muchachas que no tienen tanta facilidad para expresar una idea. Recuerdo haber escuchado o haber leído una entrevista donde Giselle Reyes, luego del Miss Universo 99, dijo: viéndola con las demás, creo que Carolina estaba gruesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Hoy presentándoles parte de esta serie que hemos denominado ¿Qué hubiese pasado si?, donde hacemos ese ejercicio de imaginar qué hubiese pasado si la primera finalista del Miss Venezuela hubiese asistido a Miss Universo en vez de la que finalmente ganó. Todo es suposiciones, todo es producto un poco de la ficción y otro tanto de la realidad, porque la interpretación es eso justamente, pero es divertido y también me encantará recibir sus comentarios y sus opiniones al respecto. Comenzamos en esta oportunidad con 1982, un año clave en la historia del Miss Venezuela porque es el primer año en que Osmel Sousa asume formalmente la presidencia de la organización, una vez que pasa a manos de la organización Cisneros y de Venevisión, y pues Osmel es nombrado como director de Miss Venezuela. Antes había estado involucrado, como todos sabemos, en la preparación y en el asesoramiento de muchas candidatas y ganadoras, inclusive de concursos internacionales como Maritza Sayalero, Irene Sáez, Pilín León, pero este año 82 es el primero que arranca ya bajo la presidencia de Osmel. Un año que, como el mismo Osmel lo ha dicho en algunas oportunidades, pues no se dio el 100% de lo que posteriormente sucedió en el concurso de Miss Venezuela, porque bueno, era un año de ajustes, de transición, de afinar muchas cosas, y quizás eso no permitió mejores resultados, sobre todo a nivel internacional. Este año, como todos saben, ganó Ana Teresa Oropesa, una mujer que tuve la posibilidad de conocer recientemente. Tuve ese gran honor de compartir con ella en una oportunidad y de la que me llevé una impresión, yo creo que inmejorable, no solamente por su belleza física, sino también por su belleza espiritual, por su don de gente, por su dulzura, por su calidez. Entonces, bueno, obviamente han pasado, 42 años desde la elección de Ana Teresa, y la gente, por supuesto, cambia físicamente, cambia a nivel personal por todas las experiencias que ha vivido, y no es lo mismo la Ana Teresa de hoy día que la que ganó el concurso en 1982, pero vamos a hablar justamente de ella, de esa de 1982. Quiero comenzar diciéndoles que en esa oportunidad o ese año no había una gran y única favorita para el título de Miss Venezuela. Sin embargo, habían varios nombres que se mencionaban. Obviamente el de Ana Teresa era uno. Otra de las grandes favoritas era Lili Protovin, Miss Miranda, que muchos consideraban que si no ganaba quedaba de segunda, pero de ahí no bajaba. Conchi Grande Casas, que era Miss Aragua, una chica bastante bajita de estatura, pero con un rostro muy lindo, que despertaba mucho favoritismo de la prensa y de los fans en aquel momento. Y también se mencionaban otros nombres como el de Vicky Hatsillanis, Miss Portuguesa, y un poco Michelle Souda, Miss Falcón, que fue quien terminó quedando de primera finalista en ese año, pero para sorpresa de muchos. Realmente los resultados de ese año 82 fueron un poquito sorpresivos, no tanto por la ganadora, pero sí por las posiciones en las que quedaron Lili Protovin, Michelle Souda, Vicky Hatsillanis, que al final no logró entrar en el cuadro de semifinalistas. Entonces fue bastante sorpresivo en cierta manera el resultado que sucedió en 1982. Comenzamos analizando a Ana Teresa y a Michelle Souda en cuanto al cuerpo.
Yo creo que definitivamente el cuerpo de Ana Teresa Oropesa es de los mejores que ha pasado por el concurso de Miss Venezuela en toda la historia. Y sin duda alguna, si no el mejor, uno de los mejores de la década de los 80. Era un cuerpo realmente espectacular. Tanto Michelle como Ana Teresa tenían la ventaja sobre el resto de sus compañeras de ese año, que eran las dos más altas. Ana Teresa medía 1,79, Michelle 1,80, que era la más alta de todas en ese año. Y pues siempre la altura, quieran o no, le da a la candidata una vistosidad a nivel estético y en el escenario que una chica de 1,70 o de menos de 1,70 difícilmente tiene. Yo creo que eso también fue uno de los factores que hizo que el jurado se inclinara por ellas en este año 1982, a pesar de que habían otras candidatas altas como la misma Lili Protovin, la Mauri Martínez, que también medían 1,78, 1,80, pero creo que uno de los factores que ayudó a este par de candidatas en esa elección fue la estatura. Sin embargo, creo que el cuerpo de Ana Teresa era mucho mejor que el de Michelle. Ana Teresa tenía un cuerpo verdaderamente muy bien proporcionado, unas piernas espectaculares, una cinturita chiquitica que siempre ayuda muchísimo en la estructura del cuerpo de una Miss. Y Michelle era un poquito más rellenita, era de esas candidatas que tienen tendencia a tener las piernas sobre todo más gruesas, menos cintura, a pesar de que era bastante alta, no se veía tan esbelta como Ana Teresa. Yo creo que Ana Teresa ahí tenía una gran ventaja. En cuanto al rostro, creo que ahí la ecuación era diferente. Pienso que el rostro de Michelle en ese momento quizás era un rostro más perfecto que el de Ana Teresa. Ana Teresa era una chica que tenía un cierto problema con la sonrisa, sobre todo. Hoy día no, porque bueno, las Misses a veces después de inclusive ganar se hacen sus retoquitos también a lo largo de los años y perfeccionan ciertas cosas de su físico que en el momento en que ganan quizás no están tan bien trabajadas o no hay tantos adelantos en aquel momento como existen ahora. Entonces bueno, el gran talón de Aquiles yo creo que de Ana Teresa era su sonrisa. Entiendo que Moisés Casuan, odontólogo oficial durante muchos años del Miss Venezuela, fue la primera candidata con la que trabajó, a la que le colocó las famosas carillas que hoy en día son tan recurrentes en el mundo de la belleza y del show business, pero obviamente pues las técnicas me imagino que eran diferentes. Entonces para el Miss Universo la mejoraron, pero ella tiene un cierto problema como del mentón, la sonrisa, que no la favorecía, porque definitivamente uno de los aspectos más importantes a considerar en una Miss es la sonrisa. Michelle, sin tener un rostrazo tampoco, quizás tenía un rostro un poquito más telegénico que el que tenía Ana Teresa en aquel momento, a pesar de que creo que funcionaba única y exclusivamente con moño. Siempre la vimos con el cabello recogido. No sé cómo se vería con melena, pero definitivamente parece que no era un look que le favorecía mucho, porque ni en el Miss Venezuela ni en el Miss Mundo la vimos con el cabello suelto. En cuanto a la proyección escénica y la oratoria, creo que Michelle tenía una gran ventaja también sobre Ana Teresa, porque Ana Teresa definitivamente era una mujer muy dulce y lo sigue siendo, pero en aquel momento era una muchacha que se proyectaba muy insegura. Yo siempre le noté eso a Ana Teresa en su paso por el Miss Venezuela y un poco menos por el Miss Universo, pero sobre todo en el Miss Venezuela se notaba muy nerviosa, se notaba un poco incómoda. Ella misma confiesa que, por ejemplo, cuando iba a salir en traje de baño en el día del concurso estaba súper nerviosa, al punto de que un técnico, un camarógrafo tuvo que darle un vasito de brandy para darle fuerza y seguridad. Entonces eso se notaba mucho en su proyección escénica, en el manejo de su sonrisa, de sus gestos. A nivel de oratoria era una muchacha que gustaba mucho su dulzura, que se veía muy sencilla, muy dulce, muy cálida, pero muy retraída, muy tímida, de esas muchachas que no tienen tanta facilidad para expresar una idea. La gente de México, Maor, es la gente más encantadora
realmente que he conocido. Me dieron un cariño muy especial, la gente me reconocía por las calles, porque el certamen de Miss Venezuela fue transmitido a México. Y realmente fue algo muy grato y muy bello. Michelle era una mujer mucho más plantada en ese sentido, era maracucha o zuliana, entonces tenía un poquito esa chispa o esa manera de ser que tiene el zuliano, que es extrovertido, que es rápido. En eso creo que Michelle tenía un mayor dominio de la escena que Ana Teresa. Me siento muy feliz y muy satisfecha del puesto logrado y doy muchísimas gracias a la organización del certamen por ser un certamen súper serio, y deseo que cualquier niña que desee participar en el concurso lo haga, porque es algo muy maravilloso. ¿Qué hubiese pasado si? Hoy día sabemos que Ana Teresa estuvo muy cerca de clasificar en el Miss Universo, quedó en el puesto 15, eran 12 semifinalistas y quedó en el puesto 15, estuvo a tres peldaños de haber integrado ese grupo de 12 semifinalistas. Tuvo cierto favoritismo en ese concurso que se realizó en Perú, pero bueno, al final los puntos no le fueron suficientes para entrar en el cuadro de honor, y yo creo que a Michelle le hubiese pasado lo mismo. Creo que también hubiese tenido una participación destacada, que hubiese llamado la atención, que hubiese ganado favoritismo en el concurso de Miss Universo, pero creo que al final no hubiese clasificado tampoco. ¿Quién sabe? Analizamos ahora al año 1998. Muchos consideran que este es el año de las panteras, de las morenas, de las morenazas, porque no era muy común que dos chicas de color estuviesen entre las principales favoritas de Miss Venezuela. En este caso era Carolina Indriago y Daira Lambis, a lo que podríamos inclusive sumar a Angélica Gubernés, Miss Amazonas, que si bien no era morena oscura, era una muchacha también con un tono de piel bastante bronceado, por decirlo de alguna forma. Este año el favoritismo central, a pesar de que ciertamente las morenas del grupo llamaban mucho la atención, lo tenía Verónica Schneider. Era la clásica Miss Venezuela de aquel entonces. Una chica con un rostro muy dulce, un rostro de facciones muy finas, de buena estatura, no era extremadamente alta, pero tenía una buena estatura. En fin, era una candidata que lucía con muchas posibilidades de ganar. Pero después de sobre todo creo yo, después de la presentación a la prensa a la que tuve el gusto de asistir en aquel momento, y de verdad quiero compartir con ustedes una sensación que creo que solamente tuve en ese año del 98, no recuerdo que me hubiese acompañado en otra oportunidad, a excepción por supuesto del año 94 con Denis Floriano, que a nivel de belleza creo que era imbatible, pero en el año de Carolina Indriago, cuando salió a desfilar en esa presentación a la prensa, que fue en el Hotel Eurobuilding, recuerdo, cuando la vi dije, o sea, es que no hay posibilidad de que pierda. Fue una cosa que sentí, no que la pensé, sino que la sentí. Dije, esta mujer es imparable, es imbatible, no hay nada, no hay ninguna que le pueda ganar. De verdad, la fuerza en escena, a pesar de que su pasarela era una pasarela más bien de elegancia, de prestancia, muy serena, no era esos shows que se hacen ahora, era tan firme su presencia en el escenario, a pesar de que era una muchacha muy joven, que era difícil pensar que otra candidata pudiera ganarle a Carolina Indriago. Yo creo que eso pasó en el Miss Venezuela, no es que creo, sucedió en el Miss Venezuela, de hecho fue la candidata que ganó con la mayor ventaja sobre la que quedó de segunda, que en este caso fue Verónica Schneider, en toda la historia, o por lo menos buena parte de la historia del Miss Venezuela, y creo que por eso mismo también en el Miss Universo tuvo ese nivel de favoritismo tan fuerte, que hizo pensar a muchos que ganaría definitivamente la corona universal. Esto es muy importante a nivel de un escenario y en un concurso de belleza, esa fuerza que puede lograr transmitir una candidata en una pasarela que Verónica no lo tenía. Yo creo que la cara de Verónica era más bonita, a pesar de que Carolina era una muchacha muy bonita también, pero quizás
me inclino más por el rostro de Verónica, que era un rostro muy dulce, con una sonrisa encantadora, con un cabello muy bonito, pero bueno, era una chica que no tenía esa firmeza al plantarse en un escenario que tenía Carolina. El factor wow, ese factor que tienen algunas candidatas al pisar un escenario, que impactan, que impresionan, lo tenía mucho más Carolina que Verónica. Yo creo que sobre todo por su proyección escénica, por su pasarela, por su prototipo, que era un prototipo que no era tan común en el concurso Miss Venezuela. No estábamos acostumbrados tanto a ver morenas de esa estampa, de esa estatura, con esos rasgos. Entonces creo que todo la hacía lucir realmente fuera de lote en ese grupo del 98, que además era un grupo excelente de candidatas. No es que no tenía competencia, pero tenía muchos puntos a su favor. El cuerpo de Carolina Indriago era impresionante. Recuerdo haber escuchado o haber leído una entrevista donde Giselle Reyes, luego del Miss Universo 99, dijo: viéndola con las demás, creo que Carolina estaba gruesa. Y la verdad es que había mucha expectativa con su desfile en traje de baño por el cuerpo espectacular que tenía Carolina en aquel momento, y sin embargo su puntaje no fue bueno, quedó sexta en esa competencia de traje de baño, y creo que Giselle tenía razón, era un cuerpo espectacular, pero sí estaba un poquito, no pasada de peso, pero se veía un poco gruesa al lado de otras candidatas, por ejemplo como España, como Sudáfrica. Entonces es impresionante cómo a veces una persona sola se puede ver de una cierta manera, pero cuando la comparas con otras, la perspectiva cambia. Verónica tenía un cuerpo también muy lindo, pero era un cuerpo menos atlético, por decirlo de alguna manera, un poco más de una contextura un poco más liviana, un poco más delgada, que no sé, en el concurso de Miss Venezuela se veía mejor Carolina, pero que quizás el de Verónica hubiese funcionado mejor para Miss Universo. Creo que su proyección a nivel de oratoria era bastante similar. Eran dos chicas muy jovencitas, Carolina un poquito más joven que Verónica, pero tenían buena facilidad de expresión, no eran unas lumbreras, no eran de respuestas impresionantes, pero se manejaban bien, sobre todo por el factor de la dulzura. Eran muy dulces las dos, muy cercanas, entonces creo que allí más o menos estaban más o menos a la par. Pues mira, me siento muy orgullosa porque yo sé que dignamente representé a mi país y representé muy bien a los venezolanos. Como yo dije, no fue mi decisión. No estuvo en mis manos el último resultado, sino en manos de unos jurados que solo esa noche me estaban conociendo. Yo creo que Verónica en Miss Universo le hubiese ido bien. Yo creo que hubiese quedado también en el cuadro de 5 o en el cuadro de las 10, pero no hubiese pasado inadvertida como pareciera que pasó en el Miss Mundo, que yo sí creo que ahí hubo otros factores que influyeron en que no clasificara. Pero creo que definitivamente Carolina tenía un prototipo mucho más impactante, mucho más llamativo, sobre todo además en una sede como la que le tocó, que fue Trinidad y Tobago, que era un país obviamente con una mayoría de población afrodescendiente o morena oscura, que también la ayudó mucho a destacar dentro del concurso de Miss Universo. Bien, y este ha sido nuestro programa del día de hoy, analizando dos distintos años del Miss Venezuela y proyectando a la primera finalista de estas dos ediciones en el concurso de Miss Universo. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese correspondido a la primera finalista y no a la ganadora asistir a Miss Universo en aquella oportunidad? Espero sus comentarios, las opiniones que cada quien tenga, y recuerden, si les gusta el video, si les gusta nuestro contenido, suscríbanse al canal, den like, compartan el video para que nuestra comunidad crezca cada día más. Soy Andrés Carmona y esta ha sido otra emisión de Expediente Miss.